estudio, Señor, que nos des entendimiento a través de tu Santo Espíritu, oh Padre Celestial. Hoy te lo clamamos a ti y te lo rogamos, oh precioso Rey, porque solo tú, Señor, tu santa misericordia nos puede dar luz, vida, Padre Santo. Hoy te lo clamamos a ti, oh precioso Rey. Señor, hoy colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, Señor. Porque a pesar de las dificultades, Señor, hoy podemos escuchar tu palabra, hoy podemos estar en tu día, en el día del Señor, Padre Celestial. Hoy te damos gracias a ti, te alabamos y te damos todo honor y toda gloria, Padre Santo. Hemos orado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, lo voy a pedir el favor al hermano Felipe que nos colabore con el himno 174. Qué bella historia. Ese ya lo habíamos cantado, ¿no? Sí, hermano, sí, pastor, es el himno 9. Sí, me equivoqué. Majestad. Excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor.
Amén, hermanos. Los voy a dejar con el hermano Santiago, que es el encargado de la escuela dominical. Gracias, hermano. Buenos días a todos los hermanos. Antes de empezar, quiero pedirles un favor. A mí dar una reunión así virtual se me complica, me enredo un poco. Entonces, si ven que voy muy afanado, si tienen preguntas, pues por favor, para que estén ahí diciéndome sin ningún problema. Si quieren que repita alguna cita o algo, porque pues la idea es que el tema quede claro. Entonces, pues para pedirles ese favor de que si me ven un poco enredado, sin pena me digan que repita, ¿listo? Bueno, vamos a empezar con una pequeña oración antes de empezar con la enseñanza. Padre Santo, Señor, en esta mañana queremos darte primeramente toda la gloria, toda la alabanza a ti, Señor. A ti que eres el único digno, Señor, de gloria, Señor, a agradecerte por este tu día, Padre, porque permites que estemos reunidos, Señor, como hermanos, aún a pesar de las contingencias, Señor. Permites que podamos, Señor, reunirnos como iglesia, Señor, para la alabanza del nombre, Señor, de tu gloria, Señor, de tu gracia. Te ruego, Señor, que perdones mis fallas, Señor, que perdones, Señor, si fallé al preparar el tema, Señor, que me perdones, Señor, porque soy hombre con errores, Señor, y que permita, Señor, una buena enseñanza, no para mi gloria, Señor, sino para la edificación de tu iglesia, Señor, que es lo más importante, Señor. Yo aquí soy solamente un siervo, Padre. Te rogamos, Señor, asimismo que permitas una buena conexión, Señor, para el buen funcionamiento, Señor, de la reunión. Es en el nombre de tu Hijo amado que hemos orado. Amén y amén. Bueno, algún hermano que me haga el favor y me recuerde rápidamente cuáles fueron los puntos que tocamos en la escuela teológica con Felipe, porque vamos a retomar este mismo tema. La idolatría. La idolatría, listo. ¿Y qué fue lo último que el hermano Felipe nos comentó? Que la idolatría no solo condena a el idólatra, sino que también a sus hijos. Listo. Entonces, ese es el tema que vamos a retomar en este momento. La parte de la idolatría y las generaciones. Entonces, pues el hermano Alberto nos dio un pequeño tráiler de qué vamos a tratar acá. Nos comentaba acerca de que si bien llega a los hijos, no es que los hijos paguen el pecado de sus padres como tal o que reciban este castigo por culpa de sus padres, sino pues ya lo veremos más a fondo bien de qué trata esto. Les invito a que leamos bien Éxodo 25, sobre todo la parte de... bueno, leámoslo completo. Éxodo 25. Dice la palabra del Señor. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces notemos que el versículo dice claramente, visito la maldad. Y esto es muy importante porque no dice que los hijos van a morir por el pecado de los padres, sino que dice que él visita la maldad. Entonces, para entender un poco esto, vemos que aunque el hijo no sea directamente condenado, puede ser castigado por el pecado de su padre. Sin embargo, Dios va a guardar de hacer de hacer juicios injustos. Para esto vamos de todas formas ver algunos ejemplos de cómo el Señor castiga a las demás generaciones a causa del pecado de los padres. Entonces podemos ir voy a dar varios textos para que porfa los busquen. El primero es Job 21:19. El segundo es Primera de Reyes 14:10. Y el tercero es Segunda de Reyes 10:7. Job 21:19, Primera de Reyes 14:10 y Segunda de Reyes 17. Entonces cuando lo encuentren me avisan, por favor. ¿Alguno ya encontró Job 21:19? Aquí está mi hermano.
Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá, diciendo. 21, Eh, 19. ¿Sí? sí. Aquí hay algo muy importante. No es. Perdón. No, ese no es. No dice. No, ese Con no. 21, 19. 21 y 19 es la cita, ¿no? Sí, 21. pero dice, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, Ay, le dará su pago para que conozca. Sí, exacto. Entonces dice la palabra del Señor, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios aplica a sus hijos el castigo o la carga del pecado del padre. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Reyes 14:10. Acá lo tengo, Santi. Primera de Reyes 14:10. Dice, por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón. Así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Amén. Amén. Entonces, vemos aquí que la palabra es clara. Dice no solamente Jeroboam, sino dice la casa de Jeroboam, ¿cierto? Recordemos que Jeroboam pensó que había levantado el reino acerca de los otros dioses, de la idolatría, pero pues esto fue motivo de destrucción para él, no solamente para él, sino como lo vemos, también para sus descendientes, como lo veíamos en Job, es la carga del pecado del padre hacia sus hijos, hacia sus descendientes. Y sigamos con Segunda de Reyes 17. Yo lo leo. Dice, cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos y las enviaron a ejercer. No sé si solamente fue aquí, creo que Hermana, no se entendió nada. No se le entendió, hermana Doris. Si quiere lo puedo volver a leer. Vuelvo y lo leo. ¿Me escuchan bien? ¿Aló, me escuchan? Entrecortado, mi hermana. Hermanita, apague la cámara y verá que se le escucha mejor. Ahí, ¿me escuchan? Sí, ya mejor. Aló. Dice, cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a ejercer. Listo. Entonces vemos aquí que nos habla de que tomaron a los hijos del rey. Recordemos que en este pasaje nos habla de el rey es Acab y Acab también era un rey idólatra que como vemos en este pasaje, ¿quién pagó? Dice, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones, ¿sí? Entonces vemos que hay castigos que los sobrellevan los hijos por culpa de los padres. Y pues aquí, como lo vimos en estos ejemplos, Dios visitó la maldad de los padres sobre los hijos. Para entenderlo un poco más, podemos ver que así como vemos que hay hijos que sufren enfermedades hereditarias por los padres, esto también podríamos tomarlo como castigo. Vemos que pues, la enfermedad es causa de pecado, ¿no? Y así como hay enfermedades hereditarias, ya sea, no sé, los cálculos creo que son hereditarios, las piedras del riñón. También pues nos toman el ejemplo de Acab, de Jeroboam, que asimismo el pecado también puede recaer sobre los hijos. Como primer punto, vamos a ver que la idolatría arruina las generaciones venideras. La idolatría arruina las generaciones venideras. Quizás esto nos confunda un poco de decir que la maldad de los padres va a caer sobre la tercera y cuarta generación de los hijos, pero pues esto no tiene por qué causar ninguna confusión.
En otras partes también Dios promete que castigará a los hombres y a las mujeres por su pecado, no por el de sus padres. Entonces, para esto vayamos a Ezequiel 18, específicamente los versículos 14 y 20. Ezequiel 18, 14 y 20. Aquí vamos a ver cómo el Señor también promete que va a castigar a cada uno por su pecado. Si alguno lo quiere leer, Ezequiel 18, versículo 14 y el 20. Yo lo tengo, hermanito. Dice así: pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos. Sigo al 20, ¿sí? ¿O sigo leyendo todo, hermano? Pues, si quieres, leámoslo desde el 14 hasta el 20. Listo, hermano. Entonces sigue el 15, el versículo 15. Dice: no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos, anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Amén. Entonces, bueno, leemos Éxodo y leemos este pasaje y quedamos como, bueno, al fin que el pecado sí cae sobre los hijos o no cae sobre los hijos. Pero entonces, veamos bien que aquí, desde el versículo 14, que dice que si engendrare hijo, el cual viere los pecados y viéndolos no hiciere según ellos, ¿cierto? Entonces ahí ya termina el versículo 20, el alma que pecare, esta morirá, el hijo no llevará el pecado de su padre, ¿cierto? Vemos que hay una diferencia entre el hijo y el padre. Sin embargo, vemos que hay hijos que sufren en gran manera los pecados de sus padres. Pero esto, ¿por qué es? No porque Dios sea vengativo, ¿sí? No porque Dios diga, es que usted hizo un pecado muy fuerte, entonces me voy a desquitar con su familia. Recordemos que Dios es un juez justo. Sino pues recordemos que hay acciones que conllevan ciertas consecuencias. Antes de continuar, le damos la palabra al hermano Alberto. Gracias, mi hermanito. Solo como aporte, hermanito. De pronto lo que vemos también acá es de que sí se ve como si hubiera una controversia en estos dos, ¿no es cierto? Estos dos versículos, ¿no es cierto? Pero lo que nos quiere decir en el primero es de que los hijos serían es como el mal ejemplo, no el pecado, ¿no es cierto? Porque ellos no, o sea, Dios no va a castigar por los pecados que cometió el papá, sino va a castigar al hijo por el pecado que está cometiendo él. Él está cayendo que en el mismo pecado, más no por el pecado que ya el papá cometió. El papá va a ser castigado por la idolatría de él, pero el hijo va a ser castigado por la idolatría que está cometiendo el hijo. Simplemente él está heredando, es el mal ejemplo. Eso es lo que está heredando, más no el pecado, porque eso es lo que nos deja más o menos también claro o no, el pasaje de Ezequiel 18:20, ¿no es cierto? De que cada uno va a pagar es por su pecado, no va a pagar el pecado del papá, sino va a pagar es por el pecado que le está cometiendo. El heredó fue el mal ejemplo. Gracias, mi hermanito. Sí, entonces pues como pues veníamos hablando, hay acciones que conllevan ciertas consecuencias, ¿no? Si les pongo un ejemplo, si una pareja decide, desafortunadamente ellos no quieren tener un hijo, pero a causa de su fornicación tienen un hijo,
y ellos deciden separarse y dejar el hijo en un orfanato, ¿quién está sufriendo la consecuencia de este error? Lo sufre el hijo, ¿cierto? Entonces vemos que hay acciones que llevan consecuencias a causa del pecado, ¿sí? Em, recordemos que si yo peco, no peco solamente para mí, también peco para mi prójimo. Y pues cada generación establece el futuro de la siguiente. Si esta generación, digamos, no cuida el ambiente y talan todos los árboles y bueno, hay un descuido, a la siguiente generación, ¿qué le espera? ¿Sí? Pues le esperan las consecuencias de esta mala administración de los recursos, ¿cierto? Asimismo, los padres enseñan a sus hijos cómo vivir, ¿sí? Les enseñan ciertas actitudes y no solamente pues a la hora de hablar, sino con su forma de actuar, ¿sí? Si yo veo que mi padre se aira constantemente, mi reacción por lo general a los problemas pues va a ser airarme porque estoy acostumbrado a ver esto, ¿cierto? Entonces vemos que mis pecados, en el caso de los padres, afectan directamente a los hijos. Asimismo, pues, como venimos hablando en el pasaje, la idolatría. La idolatría, recordemos, no solamente, específicamente aquí estamos hablando de los dioses de ellos, pero pues para aterrizarlo un poco más en nuestra realidad, si yo me centro únicamente en el dinero, yo como padre, lo único que le enseño a mi hijo es que tenga mucho dinero y que si él tiene mucho dinero va a ser feliz y que constantemente busque su empresa y su casa. ¿Él qué va a heredar de mí? ¿Sí? Él va a estar constantemente pensando en el dinero, cómo hacer cada vez más dinero. Y ese es su ídolo, ¿cierto? Entonces, el padre le heredó el ídolo a su hijo, ¿sí? Y pues esto debe ser de gran tristeza y de gran preocupación como padres que se le está enseñando a los hijos y como futuros padres, que la mayoría somos, qué le quiero dejar a mi hijo y cómo empiezo yo a educarme desde ya en la palabra para heredarle bendición en vez de maldición. Em, entonces, pues vemos que los pecados de los padres van a marcar indiscutiblemente en los hijos. Em, hay un filósofo romano, se llamaba Séneca. Él fue el tutor de varios hijos de emperadores, como uno de ellos Nerón. Em, y vemos que aún el mundo ve estos errores, ¿sí? De que si sus padres cometen algo, los hijos aprenden de ellos. Y él se quejó varias veces de la violencia del estadio romano. Él veía todo lo que sucedía en el estadio y él más de una vez le dijo al emperador, no puedes ver mínimamente que los malos ejemplos repercuten en los que los organizan. Sí, él le está diciendo, los malos ejemplos van a acarrear no solamente sobre ellos, sino sobre los demás, sobre los que aprenden. Entonces esto vemos que es una ley no solamente de Dios, que sí, que es vengativo, sino es una ley universal, ¿sí? Para todos. En general, los hombres también entienden esto, ¿sí? Eh, y para esto también vamos a ver esa referencia a tercera y cuarta generación. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Y no es que se ponga un límite de que, bueno, entonces en la cuarta generación ya ahí se acabó el castigo, ¿sí? Entonces ya ahí ya no hay más castigo acerca de ese pecado. Porque él no habla específicamente del tiempo, ¿sí? De que si yo peco, entonces este pecado repercute en mis hijos y nietos, pero entonces si tengo este otro pecado, entonces este va hasta solamente hasta la primera generación. No habla directamente de eso, sino em, pues nos habla un poco más allá, ¿no? De que, como lo veíamos en Ezequiel, si no hay un arrepentimiento, si no hay un verdadero arrepentimiento en este caso el hijo, esto va a seguir repercutiendo sin importar la cantidad de generaciones, ¿sí? Eh, Va a seguir repercutiendo en los que aborrecen al Señor, ¿sí? En cualquier caso, también vemos que Dios es un Dios de misericordia y Él muestra amor para cualquier generación, ¿sí? Aquellos que aman, como dice su palabra, aman y guardan sus mandamientos,
no van a ser castigados por este pecado, ¿sí? La evidencia de esto es el rey Ezequías, que él recibiera una gran bendición espiritual y un avivamiento, a pesar de que acá su padre hubiera sido un idólatra o un apóstata, ¿sí? Su padre pues fue un idólatra y todo esto, entonces en él hubo un verdadero arrepentimiento y el pecado repercutió hasta ahí nomás, ¿sí? Porque en él hubo un amor por el Señor, pues entendemos que también permitido por el Señor, pero entonces vemos que no es una ley de que si yo peco tiene que ser específicamente castigado el hijo, sino que nos habla de que lo que yo haga va a repercutir no solamente en mí, sino en mis cercanos, en este caso de las futuras generaciones, ¿sí? Similarmente también Josías disfrutó una reforma en su vida, em, en su vida espiritual y de la nación, mientras que su padre Amón y su abuelo pues fueron idólatras, ¿cierto? Entonces ya nos vamos haciendo una idea un poco más clara de, bueno, cómo es que a esto se refiere, ¿sí? De qué hablamos específicamente cuando nos habla de que castiga a las demás generaciones. Como segundo punto, vamos a, a- a ver cómo castiga Dios la iniquidad de los padres en su descendencia. Ese es nuestro segundo punto. ¿Cómo castiga Dios la iniquidad de los padres en su descendencia? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Si han entendido bien? Ujú. Bueno, entonces vamos a seguir. Es que sí quería como, pues, sí preguntar si queda claro, porque pues se ha especulado mucho sobre este tema y es importante que nosotros comprendamos que pues el Señor es justo en esto, ¿no? Porque normalmente se piensa y es el reclamo de los israelitas en la época de Ezequías, porque reclaman y diciendo, pues, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y inclusive luego hay un dicho que ellos mismos inventaron y decían constantemente que pues los padres comieron las uvas silvestres y la dentera le dio a los hijos. Entonces, y el Señor dice, no, no puede ser de esa manera y no va a ser de esa manera porque Él es justo. Entonces, sí es importante que se entienda que el Señor, o sea, primero, lo que tiene que ver con la sentencia de Dios y aparte lo que tiene que ver con nuestra propia vida que llevamos, que por ende pues va a llevar un desorden en nuestras generaciones, ¿cierto? Si, si nosotros o nuestros padres fueron idólatras, pues lo más común es que pues, los hijos también salgan idólatras, ¿cierto? No es que el Señor esté visitando la maldad ahí, sino que es que los hijos están heredando el pecado de los padres, ¿cierto? Es ya la consecuencia del propio pecado y lo que nosotros tomamos la decisión de hacer. Si somos borrachos, pues nuestros hijos muy seguramente van a ser expuestos a ese ambiente y van a seguir quizás nuestros pasos, ¿sí? Ahora, vienen las consecuencias del pecado, también que son las enfermedades que lamentablemente, en ese caso sí heredan nuestros hijos, pero también es pues por causa del pecado. Y ya entonces lo que tiene que ver con la maldición que Dios dice específicamente, ya Dios visita la maldad, entonces tiene que ver con precisamente Dios es justo y nos advierte precisamente de estas consecuencias que traen nuestros propios pecados, de rebelarnos contra Dios, no solamente nos afecta a nosotros, sino también a nuestras generaciones. Y como lo decía Santiago, puede ser que aunque nosotros hayamos sido rebeldes y necios y nos hayamos rebelado contra Dios, puede ser que por la gracia del Señor
alguno de nuestros hijos se vuelva al Señor y el Señor perdonará su pecado, porque Él es misericordioso y al que se vuelve a Él con arrepentimiento, pues Él lo perdona. Entonces no es que se cierre la puerta completamente para los hijos o la descendencia, porque Dios se complace de los que se humillan. Entonces Él va a seguir este principio, y aquel hijo o aquel nieto que se vuelva al Señor, aunque su familia haya sido idólatra, aunque su familia haya sido dada al pecado, al robo y bueno, todas estas cosas, pues el que se vuelva al Señor tendrá de la gracia del Señor, tendrá de parte del Señor el perdón de pecados. Entonces sí es importante que entendamos esto y como que tengamos el equilibrio en cuanto a eso, porque pues lamentablemente también aún dentro del carismatismo se enseña todo el tema de las maldiciones generacionales y todas estas cosas que realmente pues no es lo que la Escritura enseña. Gracias, pastor. Erika tiene levantada la mano. Sí, hermanos, buenas tardes. Nosotros tenemos una inquietud acerca de las consecuencias del pecado que menciona Segunda de Samuel sobre el pecado de David. Sí, pues si bien se está explicando, pero sí les agradeceríamos si nos podrían profundizar un poquito acerca de esas consecuencias que se dieron en Tamar, en el hermano que la violó, en la persecución de Absalón. Entonces, porque de alguna u otra forma Dios le dijo a David que no se iba a ejecutar como tal ese juicio en su reino, sino que iba a ser sobre sus hijos, ¿sí? Pastor, le hablan. Bueno, recuerden que la Escritura nos enseña que el Señor disciplina a sus hijos, ¿cierto? Y además, por un lado es el tema de la disciplina, pero también tenemos que tener en cuenta que también en el caso de David está también el propósito que el Señor tenía con David y su descendencia. Entonces, en lo que muestra la Escritura, David es un representante como lo que se llama una cabeza federal. El Señor hace un pacto con David y con su descendencia. Ahí está incluido precisamente la descendencia que viene y es la simiente de Cristo. Entonces ahí hay un compromiso, pero eso también implicaba que lo que la cabeza federal hiciera también afectaba para bien o para mal a su descendencia. Entonces, David como representante de un pacto, porque también hay un pacto, el pacto davídico, David era representante de su familia, y esas consecuencias, no solamente tanto las positivas como también las negativas, alcanzarían a su descendencia, ¿sí? En el caso del pecado de David, el Señor pues le dice que él tiene que ser justo, y él como justo, Dios como justo, tiene que cobrar esa deshonra que tuvo o que hizo David, y lo va a cobrar con sus hijos. Ahora, una cosa que también uno puede ver en David es que David también, como quizás fue muy buen rey de Israel, pero uno ve falencias de él como padre. Lo ve uno con Absalón, lo ve uno por ejemplo, con el mismo Absalón, con el mismo Absalón, no, sino no recuerdo el nombre de aquel que violó a la hermana. Él fue muy, o sea, no aplicó la disciplina. Entonces, David fue como condescendiente con ellos y fue como alcahueta en cierta manera. Lo mismo lo vemos con Absalón. Con Absalón tampoco hizo nada, sino que dejó las cosas así. Entonces, de una u otra manera, David también tiene que pagar, o su descendencia tiene que pagar por los pecados de él, de su error como padre, de su error como cabeza federal. Y entonces es todo esto incluido, todo esto como mezclado, que tiene que ver con la sentencia de Dios, la disciplina de Dios, pero también tiene que ver con la falta de autoridad de David con sus hijos. Entonces ahí vemos varias cosas, ¿sí?
que el Señor disciplina, y sobre todo la disciplina uno la ve, por ejemplo, con el hijo de Betsabé. Ahí es muy claro que dice la escritura que el niño, el Señor le había dicho va a morir, y efectivamente el niño murió, y el Señor se la cobró inmediatamente. Pero también entonces vienen otras consecuencias, que como el Señor le dice, no se apartará la espada de tu casa. Y es precisamente a causa de la responsabilidad que tenía David dentro de este pacto, dentro de esta responsabilidad que el Señor le había dado, de este compromiso de ser un representante que a través de él vendría, o sea, estaría siempre el trono en la casa de David. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para poder entender precisamente lo que sucedió con el caso de David. Igual vuelvo a digo, las consecuencias vienen, como lo decía antes, porque nosotros mismos, pues lamentablemente fallamos como padres o por falta de disciplina, fallamos como padres porque nosotros tenemos pecado y tristemente, pues nuestros hijos ven nuestros pecados y nos siguen en nuestros propios pecados, y esas son las consecuencias de las que estamos hablando, que vienen por causa de nuestros pecados. No sé si eso aclara un poco el asunto. Sí, pastor, gracias. ¿Sí? Ok. Gracias, pastor. Bueno, entonces como el pastor lo venía diciendo, recordemos que el Señor, que Dios es un juez justo, ¿sí? Que Él no va a castigar a un inocente por una falta que alguien más cometió, ¿sí? Sino que Él castiga a cada uno por su pecado. Sin embargo, pues, ¿qué se puede esperar de un hijo si su padre vive en pecado, vive en placeres, vive en desorden? ¿Qué se puede esperar del futuro si él únicamente aprendió esto? Recordemos que no es una regla de que si el padre es condenado, el hijo también es condenado, pero pues sí pues es lo que él aprende, y si no hay un verdadero arrepentimiento, él va a seguir en lo mismo, ¿no? Vamos a seguir con el otro punto, que es la posteridad del culpable será castigada por sus propias culpas. La posteridad del culpable será castigada por sus propias culpas. Y como lo venimos hablando, Dios no es un Dios vengativo, ¿sí? Él, por el contrario, él repugna la venganza, ya que él es justo, ¿sí? Y recordemos, como lo vimos también el jueves, toda la especie humana merece ser condenada, ¿sí? Y esto es muy evidente a quien pues el Señor no tiene a bien comunicar su gracia, ¿sí? A quien el Señor no tenga predestinado para salvación, va a perecer, ¿sí? No, va a acarrear condenación sin ninguna duda, ¿sí? Sin embargo, aquel que se pierde por su propia maldad, ¿sí? No porque Dios le tenga odio, como lo veíamos ahorita, no porque entonces el pecado fue muy grave y Dios dijo, no, entonces me tengo que desquitar con su familia, sino que él se pierde por su propio pecado, ¿sí? No hay persona que pueda quejarse de que Dios no le haya permitido siquiera conocer algo de su evangelio, ¿sí? Recordemos que aún a pesar de que mi vida, a causa de mi familia, esté rodeada de pecado, con el simple hecho de ver la creación, yo ya sé que hay un Dios, ¿sí? Así que para mí no hay ninguna excusa, así mi padre viva en pecado, eso no va a ser ninguna excusa para mí, para no conocer al Señor y para no arrepentirme de esto, ¿sí? Em, entonces, pues, ¿quién se puede quejar realmente del Señor o de que es injusto, ¿sí? Y pues vemos que el castigo del pecado del padre no va a pasar al hijo, sino las consecuencias de este pecado, ¿sí? Hay que fijarse bien de lo que decía el pastor ahorita, la sentencia del pecado no es lo mismo que la culpa del pecado, ¿sí? Una cosa es lo que se dicta, la sentencia de, bueno, usted pecó, esto es lo que va a acarrear, ¿sí?
pero sobre el que pecó recae la culpa del pecado, ¿sí? El que va a cumplir la sentencia del pecado es el que pecó, por más de que la sentencia alcance a afectar a los demás, ¿sí? Vemos que esto pasaba con el pueblo, con el pueblo de Israel. Si algún rey em, era idólatra y demás, ¿sí? Él no los obligaba directamente a que fueran idólatras, sino ellos por su propio pecado y dejándose influenciar, ellos decidían voluntariamente ser idólatras, ¿sí? Y volverse al pecado. Entonces, como decía el pastor, no es que los hijos sufran la dentera de los padres que comieron las uvas, sino que ellos voluntariamente deciden permanecer en estos pecados, permanecer en el pecado de sus padres, sin que haya en ellos un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Porque pues vemos que lo común es que los hijos sigan las huellas de sus padres, ¿sí? Y que pues obviamente si siguen en el pecado, por este mismo pecado van a ser castigados, van a seguir, van a cumplir la sentencia y si ellos siguen sin arrepentimiento, ahí sí serán culpados del pecado. Tanto en penas temporales, acá en la tierra, ¿sí? Vemos que hay impíos que sufren consecuencias directas acá en la tierra, como pues podemos ver también injustos que solamente van a pagar hasta el día de la condenación, ¿sí? Pero pues cada uno de estos va a ser por su propia maldad, recordando que el Señor es un juez justo, ¿sí? Por otra parte, también tenemos la promesa del Señor que va a extender su misericordia a miles de generaciones, ¿sí? E introduce el pacto solemne de que Dios hace con su iglesia, que es seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. En Génesis 17:7 dice, seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti, ¿sí? Considerando también lo cual Salomón dice a los hijos de los justos después de la muerte, que sus padres van a ser dichosos, ¿sí? No solamente por una buena educación, ¿sí? No solamente por una buena educación que se le dio a los hijos, porque ellos les enseñaron valores, ¿sí? Sino que evidentemente pues tiene una gran importancia para ellos, para su vida personal, ya que pues van a recibir de esa misma gracia, ¿sí? Porque pues vemos que el Señor es piadoso con las familias de los piadosos, ¿sí? Aunque pues asimismo también pues, están los casos de que si mi padre es creyente, no necesariamente yo soy creyente, ¿sí? Recordemos que son cosas que pasan, pero no son reglas, ¿sí? No es que si yo nací en un hogar cristiano, soy cristiano, o si entonces nací en un hogar impío, soy impío. El Señor puede tanto traer un impío al arrepentimiento, como así yo esté rodeado constantemente de su palabra, decidir volcarme al pecado. Aunque pues como lo hemos venido viendo a lo largo de la enseñanza, eh, la buena enseñanza, el buen ejemplo, la buena instrucción, pues va a permitir de que esta persona, el hijo, su descendencia, sea educado en estos valores y tenga el temor del Señor dado por los padres, ¿no? Y esto debe ser un consuelo para el justo y debe ser terror para el pecador, ¿sí? Porque pues ahí es donde digo, bueno, yo como padre, como ejemplo, qué quiero ser para mis hijos o para mis cercanos? Quiero ser bendición para ellos, quiero mostrarles el Evangelio, quiero eh, mostrarles una vida piadosa en el Señor, o quiero por el contrario tratar de alejarlos constantemente con mi ejemplo, con mis acciones, ¿sí? Porque pues el que peca, como decíamos ahorita, no peca para sí mismo, ¿sí? Si yo peco, por lo general voy a buscar a alguien que peque conmigo, ¿sí? Si yo quiero hacer algo, yo voy a buscar alguna compañía, voy a buscar juntarme con los malos. em, entonces, pues voy a hacer un mal ejemplo y voy a hacer una distracción quizás para una persona que esté tratando de buscar al Señor y voy a ser piedra de tropiezo. Em, entonces, pues debemos mirar no solamente los padres, sino en general, qué quiero ser para el prójimo. Quiero ser un consuelo,
o quiero ser una piedra de tropiezo, ¿sí? Y pues recordemos que el Señor persigue la maldad, ¿sí? Él no se cansa de, de castigar el pecado. Él no va a decir en algún momento, eh, este pecado lo paso por alto, ¿sí? Es como, ah, ya vengo castigando mucho, entonces como que ahorita me relajo, sino que esto debe ser de una preocupación diaria para nosotros, ¿sí? Para nosotros, para nuestros hijos, y en el que tenemos que estar constantemente buscando la forma de extender la misericordia del Señor, no solamente a mí, sino pues a las futuras generaciones, para que el castigo no recaiga, porque cuántos pues, nos gustaría que nuestros familiares, que nuestros hijos, que nuestros hermanos conocieran del Señor, ¿cierto? Y pues esto lo hacemos viviendo una vida piadosa, predicando el Evangelio, siendo un buen ejemplo. Entonces, pues este fragmento de este mandamiento, ¿sí? De que visita la maldad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación, vemos que no es por venganza, que no es que el Señor quiera culpar a los demás porque sí, sino porque es un llamado de atención a qué ejemplo queremos ser y a las enseñanzas que debemos dejar. No, no es nada de maldiciones generacionales, como nos las enseñan en otros lados, sino por el contrario, es un llamado de atención a lo que pueda llegar a pasar, ¿sí? A lo que debemos estar pendientes todo el tiempo de las futuras generaciones, no pensar únicamente en mí, sino también en las futuras generaciones y qué les vamos a dejar a ellos. Antes de pasar a las aplicaciones, no sé si hay alguna duda o otro aporte. El hermano Alberto me levantaba la mano. Sí, mi hermanito. No, es que nos muestran un ejemplo, me parece a mí como muy bonito, dos personajes muy cercanos, ¿no? De lo que es Saúl y de lo que es David, ¿no? Saúl, un hombre que no es conforme al corazón de Dios, tuvo un hijo que piadoso, tuvo un hijo que amó la voluntad de Dios, amó, aceptó la voluntad de Dios para que él no fuese para no ser rey, sino que se le debía era a David. Pero vemos lo contrario en David, ¿no? Un hombre conforme al corazón teniendo hijos no piadosos, hijos llenos de ambición, hijos llenos de homicidio, de fornicación, de todas estas cosas. Entonces vemos aquí ¿no es cierto? Cosas que para uno a veces es duro, porque uno cuando es cristiano, uno anhela, oiga, yo soy cristiano, anhelo que todos mis hijos, pues, y toda mi generación sea cristiana y sea salva. Pero entonces aquí lo vemos como lo dice, creo que es Juan o Mateo, que dice, esto no es de voluntad ni de sangre ni de carne, sino de voluntad de Dios que está en los cielos. Entonces, esto nos lo deja muy claro, mi hermano, y muchas gracias. Sí. Y recordemos que de todas formas esto no nos libra de nuestra responsabilidad, ¿no? El hecho de decir de que el Señor es el único que tiene la salvación, no me libra a mí de predicar el Evangelio, de ser un buen padre, de ser un buen hijo, ¿sí? No, yo no puedo decir, no, el Señor ya tiene para salvación a los que Él escogió, entonces pues yo no tengo que predicar el Evangelio porque Él va a buscar la forma de salvarlos. Eh, el hecho de pensar de que, bueno, si yo soy creyente, puede que mi hijo no me libra de la responsabilidad de educarlo en el Señor, ¿cierto? No me libra a mí de la responsabilidad de mostrarle la palabra del Señor constantemente. Y lo mismo por el contrario, ¿sí? Si mi padre no es creyente, no me libra a mí de la responsabilidad de buscar al Señor. Yo no puedo llegar delante del Señor y decirle, pero es la familia que tú me diste, pues ¿cómo me va a volver cristiano? ¿Sí? Eso no es excusa para mí, sino pues, como dice Romanos, todos pecamos y no hay ningún justo, ¿sí? Y cada uno va a ser castigado conforme a su pecado. El hermano Ciro tiene levantada la mano. Buenas tardes, hermanos. Pues, o sea, aquí hay una cuestión que, pues, de pronto si podemos, el pastor nos puede aclarar. Es cuando al rico y Lázaro le dice que las escrituras
que a Moisés y a los profetas tienen y por eso ellos pueden creer en el Señor. O sea, los hijos que estamos hablando son creyentes y estamos también viendo que ellos son culpables de no aprender de la palabra y no entender lo que el Señor les quiere enseñar. O sea que ellos son culpables de no ponerle atención al Señor. Creo yo, si el pastor nos puede aclarar eso también. Creo que ya Santi lo respondió en cuanto a, pues o sea, los hijos de creyentes son expuestos al evangelio y tienen la fortuna, ¿no? De ser expuestos al evangelio, pero también al mismo tiempo es una responsabilidad que ese privilegio les conlleva también una responsabilidad. Entonces, el hecho de ser expuestos al evangelio no significa que nuestros hijos van a ser creyentes, como tampoco significa que una persona, un hijo de un impío, entonces también pues no va a tener oportunidad de arrepentimiento. Santiago lo expuso de esa manera y así es. O sea, nuestros hijos son afortunados, pero al mismo tiempo son responsables, son más responsables inclusive que los hijos de los no creyentes. Yo personalmente les he dicho a mis hijos eso. Ustedes tienen la fortuna que ni siquiera yo tuve y que muchos otros no tienen, que es tener padres que les enseñen las escrituras, que los lleven a las escrituras, que les muestren el evangelio. Eso es un privilegio, pero también, vuelvo y digo, conlleva una responsabilidad. Si ellos endurecen su corazón, pues es peor para ellos, porque ellos son más responsables todavía. Sí, también dice la palabra del Señor que el que más se le da, más se le demanda. Y si yo me eduqué en el Evangelio y decido apartarme, pues va a haber una mayor condenación, también dice la palabra, que va a haber un mayor castigo que a Sodoma y a Gomorra, porque pues ellos conocían la palabra demasiado bien y aún así decidieron alejarse. Entonces esto no es ninguna excusa para decir, no, yo no tengo que hacer nada y que el Señor haga todo. Entonces, no sé si quedó claro o si hay alguna otra pregunta antes de pasar a las aplicaciones. Bueno, me parece que... Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Santi, ¿te puedo preguntar si te demoras? Es que me toca irme a almorzar porque me cierran No, y ya no me quedo sin almuerzo. ya solamente las aplicaciones son 2 frasecitas nomás. Bueno, Quería entonces, que vieran a Juanda y que si me hacían el favor orar por el compañerito de Juanda de aquí de la habitación, que mañana le hacen la cirugía. Pero entonces ya me toca irme. Entonces, a ver si me hacen el favor. listo. Sí, mi hermano Oscar Salud. Moreno me colabora con la oración. ¿Y cómo se llama el compañero de Juan? José Luis Pinto, que le van a hacer un cateterismo y que para que le salga bien el procedimiento y que le salga también el diagnóstico bien y la mamita ya se pueda ir porque es que ya llevan casi un mes aquí en Bogotá y que el niño esté sano y por salvación para ellos dos. La mamita es pues ella va como a una iglesia cristiana, pero es diferente. Entonces, por salvación y sana doctrina. Listo, entonces mi hermano Oscar me colabora. Hermano, ¿de una vez o apenas termine la escuela? Pues yo trabajar por tarde faltando un cuarto, entonces no sé, Santi, ¿cómo estás de tiempo?
Listo, sí, ya acabo entonces rápido y entonces lo dejamos para el final. Bueno, gracias. Qué pena la molestia. Disculpen. Listo, entonces vamos a ver dos aplicaciones muy sencillas. Y la primera es, qué triste es ser hijo de un idólatra. Como decíamos ahorita, esto debe ser terror para el pecador. Como vemos también en Segunda de Reyes 5:27, lo leo yo y ustedes lo miran más adelante si quieren. Segunda de Reyes 5:27 nos habla de que la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre, ¿sí? Y pues vemos que también aún en las enfermedades esto es una gran tristeza y es un gran dolor, ¿no? De que a causa de mi pecado, mi enfermedad también la paguen, sufran las consecuencias mis descendientes. Igualmente ser el hijo de un idólatra o un adorador de imágenes, pues también debe ser una gran tristeza, ¿sí? Y la segunda aplicación es todo lo contrario, es qué privilegio es ser hijos de buenos padres, ¿sí? De padres creyentes, porque son sellados con el pacto de Dios. Y como le decía ahorita al pastor, esto es una fortuna, ¿no? Aquel que tiene padres creyentes es una fortuna porque aún desde pequeño está expuesto a la palabra del Señor, está constantemente aprendiendo. Entonces esto es un gran privilegio que debe ser aprovechado y aún quizás algunos se encuentran aquí que no tienen padres creyentes, pero llegan a la palabra. Esto también es un privilegio y debe ser un llamado de atención para seguir buscando al Señor, no solamente para mí, sino para el prójimo. Entonces, la cita que di ahorita fue Segunda de Reyes 5:27, el de la lepra de Naamán, si alguno no lo alcanzó a notar. Entonces, hasta aquí, no sé si queda alguna pregunta para terminar o algún aporte. No, parece que no. Entonces voy a... Quisiera como dar un aporte, disculpa. Dale, Alejandro. Pues nosotros como hijos, pues sí tenemos la tendencia a llegar a los pecados de nuestros padres, pero nosotros, si estamos unidos, digamos, a Cristo, nada de eso nos pasa. Sí nos va a tocar más difícil, obviamente, por lo que ya ese pecado está como abierto ahí en la familia, pero el mantenernos firmes es lo más indicado en Cristo. Sí, siempre va a mantenernos en la palabra del Señor. Bueno, entonces vamos a orar para finalizar este tiempo. Ya damos paso a nuestro hermano Oscar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Nuevamente, Señor, te pido perdón si en mí hubo fallos, Señor, al dar tu palabra, Señor, al enseñar, Señor, la hermosura, Señor, de tus escrituras. Y te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, a permanecer en tu palabra, Señor, a seguir en una constante comunión contigo, Señor, no solamente para nuestro crecimiento personal, Señor, sino también para nuestros prójimos, para seguir extendiendo, Señor, tu evangelio, Señor, y que podamos, Señor, ser cada vez más conformes, Señor, a la imagen de tu Hijo. Te rogamos, Señor, a que permita, Señor, que sigamos con tu día, Señor, ahorita en la tarde, y que permita, Señor, una buena comunión con los hermanos, Señor, aún a pesar de la distancia. Te damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la oración a ti. Es en el nombre de tu Hijo amado que hemos orado. Amén y amén.